El año pasado, por corrupción e inconducta funcional, perdimos 24.268 millones de soles, ¿no? Eso es menos que el año 2022, un poco menos, ¿no? De hecho, en términos proporcionales, el año 2022, ¿no? Casi 13 soles, ¿no? 13.4 de cada 100 soles se perdían por corrupción e inconducta funcional. Ahora esto ha bajado, ¿no? Gracias al esfuerzo no solamente de la Contraloría, el despliegue del control concurrente, sino en general todo el esfuerzo que viene haciendo los medios de comunicación con mayores denuncias, la propia población, el ecosistema de control en general, ¿no? Y lo que vemos es que hay una tendencia decreciente, ¿no? Pero la velocidad todavía es reducida, ¿no? Es decir, estamos en el camino correcto, pero tenemos que aumentar la velocidad. Y eso tiene relación con una serie de otras reformas que, como ustedes saben, nosotros siempre hemos dicho, además de la reforma del control, se tienen que hacer, ¿no? Como el tema del servicio civil, el tema de la mejora de la calidad regulatoria, el tema de la justicia, el tema de la reforma política y el financiamiento de las campañas electorales, etcétera. A nivel territorial, ¿no? Es decir, desde la perspectiva del territorio, no del gobierno regional, porque a veces aquí se confunde, ¿no? La Contraloría siempre tiene un enfoque territorial. Entonces, cuando hablamos de Tumbes, no estamos hablando del gobierno regional de Tumbes, sino de todas las entidades del gobierno nacional, regional y local que operan en Tumbes. De hecho, por ejemplo, los mayores niveles de problemas por corrupción e inconducta funcional están en Callao, Tumbes, Ucayali, Piura, Ancash, La Libertad, Madre de Dios, en términos proporcionales. Esto es importante porque hay dos maneras de medir el tamaño de la pérdida por corrupción, ¿no? Y cuando hablamos de la pérdida por corrupción, estamos hablando de ese tipo de corrupción que la Contraloría se encarga, que está relacionado con el manejo de los fondos públicos, porque ustedes bien saben de que la corrupción es mucho más que el manejo de fondos públicos, ¿no? O sea, hay muchos problemas de corrupción en distintos sectores del Estado peruano donde no se maneja ni un fondo público, ¿no? Piensen nomás todos los problemas que hay en el sistema de justicia, piensen cuando en las licencias que se emiten, etcétera, etcétera. Ahí no se maneja fondo público. Lo que hace la Contraloría es verificar el correcto uso de los fondos públicos. Ese es un negocio fundamental. Por tanto, estas estimaciones del tamaño de la pérdida por corrupción nacen a partir de los informes de la Contraloría. Estas son cosas que la Contraloría está detectando. Y por lo tanto, junto con esa detección, luego viene el encauzamiento de los procesos de denuncia penal, de demanda civil, la imputación de responsabilidades administrativas tanto a nivel disciplinario como a nivel funcional. Y que en este caso, ¿no? Está recogido en estas gráficas, que tal como lo vamos a ver. De hecho, estas regiones son aquellas en donde la proporción de la pérdida es más alta. Porque una cosa es perder 100 millones si yo gasto 10.000 millones, otra cosa es perder 100 millones si yo gasto 200 millones. Son siempre 100 millones, pero la proporción y la importancia relativa no es igual, ¿no? Si queremos ver, más bien, la siguiente, por favor, aquí. Si queremos ver cuáles son las regiones donde se ha perdido más plata, ahí está, en los territorios de Piura, de Cusco, de Ancash, el propio Callao, La Libertad. Ahí, esos son los top 5, digamos, las 5 territorios en donde el Estado ha perdido claramente más de 1.000 millones de soles por problemas de corrupción e inconducta funcional, ¿no? Y esto está asociado, ¿no? Directa e indirectamente a transacciones irregulares en las que se han identificado responsabilidades presuntas a nivel administrativo, civil, penal. Eso quiere decir de que este año las procuradurías, ¿no? Tanto la Procuraduría General del Estado a través de la Procuraduría Anticorrupción, como también en algunos casos la Procuraduría de la Contraloría, harán denuncias penales a 4.000 funcionarios públicos. La Procuraduría de la Contraloría hará demandas civiles como a 3.000 funcionarios públicos. Han sido 9.300 los funcionarios públicos, 3.600 de entidades del gobierno nacional, 2.200 del gobierno regional y 3.700 de los gobiernos locales, a los que se les ha encontrado una presunta responsabilidad, ya sea administrativa, civil o penal, ¿no? Ahora, siempre se ha hablado y la capacidad de sanción de la Contraloría, pero como ustedes se dan cuenta, nosotros no sancionamos ni vemos los temas de menos de aproximadamente la quinta parte.
O sea, de esos 9.338 funcionarios, alrededor de 2.000 van a ser encausados a través del proceso sancionador de la Contraloría, ¿no? Pero el resto tiene que ser sancionado, tiene que ser procesado por las propias entidades en el fuero disciplinario o en el fuero civil o en el fuero penal por el propio sistema de justicia. O sea, en otras palabras, esto es un gran trabajo que va a inducir a un mayor trabajo por parte de la Procuraduría, la Fiscalía y el Poder Judicial en el caso civil y penal, y por parte de todas las secretarías técnicas de asuntos disciplinarios de los sistemas de recursos humanos de todas las entidades públicas. De hecho, si ustedes, como todos ustedes saben, pues, una de las claves de la reforma de la Contraloría que se han hecho durante estos años es la transparencia, ¿no? Entonces, siempre a mí me preguntan, bueno, y sobre todo cuando viajo a las provincias, ¿no? ¿Y quiénes son esos funcionarios? Ahí están, todo está publicado. Pueden acceder a la lista. ¿Qué? ¿Podemos saber quiénes son esos 9.000 funcionarios públicos? Sí. Pueden saber por qué se les ha imputado la responsabilidad, en qué tipo de informe están, qué tipo de responsabilidad tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tienen que hacer es entrar al velocímetro de control, digamos que es este dashboard que genera la Contraloría, en donde se puede seguir todo lo que hace la Contraloría, la evolución de sus metas institucionales, cómo va la ejecución de los informes, y bueno, y pueden descargar la relación, ¿no? Ya sea a nivel nacional o a nivel de una región o de una institución, y ahí están todos los nombres, todo es transparente, ¿no? Así que ahora ya no hay ninguna preocupación ni de cómo acceder a esa información. Todo lo que hace la Contraloría ahora se publica, ¿no? Esa, digamos, es una de las grandes cambios en la reforma que se ha hecho antes, ¿no? Desde antes, porque acuérdense que antes de la reforma, los informes de la Contraloría nadie los conocía, ahora todos se conocen, ¿no? Ahora, dicho esto, pasemos rápidamente al año 2024. ¿Qué vamos a hacer o qué estamos ya haciendo en el año 2024? Tenemos programado producir más de 50.000 servicios de control, ¿no? Eso es muy interesante. O sea, la capacidad analítica y operativa de la Contraloría se ha multiplicado varias veces con el proceso de reforma. Yo me acuerdo que cuando llegué a la Contraloría, en el año 2017 se emitían alrededor de 14.400 informes, de todo tipo, ¿no? Ahora estamos, el año pasado cerramos con 56.000. O sea, ya hemos prácticamente más que triplicado la cantidad de informes que se generan, ¿no? Este año tenemos programados 50.000, seguramente haremos algunos más, ¿no? Pero quizá lo más importante aquí es, digamos, que vamos a tener por primera vez una enorme cobertura. Fíjense, la Contraloría en el 2017 solamente cubría el 27% de las entidades públicas. O sea, prácticamente más de 2/3 de las entidades públicas nunca recibían a la Contraloría en el año. Nunca nadie las miraba, nunca nadie las auditaba, nunca nadie hacía nada. Por problemas esencialmente de capacidad, ¿no? Ahora, esa tasa de cobertura el año 2023 fue de 67%. Y ahora en el 2024 va a ser 95%. Prácticamente vamos a tener casi cobertura plena. Por primera vez en toda la historia de los 94 años de la Contraloría que cumplimos mañana, ¿no? Por primera vez este año la Contraloría va a poder hacer acciones de control en cada distrito del Perú. Hay distritos, cientos de distritos a nivel del Perú, donde la Contraloría nunca ha llegado. Esa realidad va a cambiar por completo a partir de este año, ¿no? Y de hecho, estos distintos tipos de informe, ¿no? Se van a estructurar atendiendo las denuncias que ustedes mismos nos proveen, ¿no? A través del trabajo que desarrollan, y que son grandes aliados de la Contraloría, al igual que la propia ciudadanía, que a través de sus denuncias, etcétera. Pero hemos estructurado 6 operativos, ¿no? Que vamos a desarrollar esencialmente en el primer semestre del próximo año, de este año, pero que algunas se van a extender al segundo semestre, ¿no? Estamos viendo ya en los temas de seguridad ciudadana, ¿no? Debemos terminar ahora en abril. Esta es una radiografía de más de 1.400 entidades del Ministerio del Interior, las comisarías, las escuelas de la PNP, qué pasa con los gobiernos regionales y locales, cómo está el tema de la seguridad ciudadana. Ya sabemos, pues, que está hecho con muchas dificultades, ¿no? O sea, tiene muchas limitaciones. Es, de hecho, el principal problema ahora que nos aqueja.
pero necesitamos saber operacionalmente qué cosas se puede hacer, cuál es el estado de cada una de las comisarías. De hecho, vamos a visitar como más de 700 comisarías a nivel nacional para tener realmente una radiografía. Y de esa manera poder coadyuvar a que desde el gobierno central, desde el gobierno nacional, desde la función ejecutiva, se tomen las mejores medidas para poder mejorar esta situación. Lo mismo va a suceder en el tema de discapacidad e inclusión social, ¿no? Tenemos prácticamente 3 millones de peruanos, de compatriotas con problemas de discapacidad y muchas veces están excluidos de la prestación de los servicios públicos. Y entonces se va a hacer, ya se viene haciendo desde fines del año pasado. Tuvimos pues durante el mes de diciembre digamos un receso, porque como ustedes saben, la Contraloría normalmente entre el 15 de diciembre y el 15 de enero, gran parte del personal toma vacaciones, pero ya hemos retomado este tema del operativo de capacidad de discapacidad e inclusión social, ¿no? Ahorita se está llevando a cabo, esperamos terminar el próximo mes, ¿no? El tema del buen inicio del año escolar. O sea, se están visitando más o menos 400 colegios para tener una muestra estadísticamente representativa a nivel nacional de qué es lo que está pasando con la infraestructura, con la contratación de los maestros, con la entrega de los útiles a los alumnos, etcétera, etcétera, y sobre todo también qué pasa con la infraestructura. Y luego, que esto ha sonado mucho por el tema de Machu Picchu, es el tema de la estrategia para los espacios culturales, ¿no? No solamente estamos preocupados por Machu Picchu, hay como 23 espacios culturales entre patrimonios arqueológicos, museos, etcétera, a propósito de las contrataciones que se hicieron de estas empresas para ver el tema de la plataforma, esta nueva plataforma digital para la venta de los boletos. Entonces estamos trabajando no solamente en ello, sino en el marco de una operación mucho más larga para coberturar no solamente el caso de Machu Picchu, sino el resto también de una muestra de casi la tercera parte de todos los espacios culturales en 7 departamentos. Un tema que ha surgido, ¿no? También a pedido del Congreso de la República, ha sido este operativo para ver qué pasa con el deporte. Hay muchas denuncias relacionadas a qué es lo que está pasando con la entrega, la efectividad, la eficiencia y la legalidad también de la entrega que hace el IPD de los fondos, ¿no? Son más de 100 millones de soles que se gastan, ¿no? Y este año van a ser un poco más en las transferencias que se le dan a las federaciones deportivas, pero no solamente a las federaciones deportivas, sino también a los deportistas calificados. ¿Qué es lo que está pasando con esas transferencias? Y un tema de interés va a ser qué es lo que está pasando con la administración que se hace de más de 200 inmuebles a nivel nacional de infraestructuras deportivas, incluyendo el tema del legado, ¿no? Y otro tema, que sí, este es un tema ya recurrente, pero que recién lo vamos a poder hacer, que es muy interesante. Yo me comprometí el año pasado a poder llevar adelante un mega operativo del tema de las consultorías, ¿no? Porque la verdad es que se gasta, no vamos a decir que se despilfarra, pero casi, se gasta un montón de plata en consultorías, ¿no? Y muchas de esas consultorías, la verdad, no sirven para nada, ¿no? Entonces, pero para poder hacer esto, teníamos que primero gestionar una ley. Y esa ley el Congreso la aprobó. Y producto de esa ley, ahora lo van a ver, hemos integrado en una sola plataforma que ahora la ponemos a disposición de todo el público, ojalá que lo puedan usar y que nos ayuden a controlar desde ahí. Por primera vez todos los ciudadanos van a poder saber en el tema de consultorías qué consultorías contrata qué entidad, para qué las contrata, a quién ha contratado, cuál es el contrato y sobre todo cuáles son los entregables. Oigan, han pagado tanta plata. ¿Para qué? ¿Qué cosa han entregado los consultores? Ahí va a estar. Y de hecho, ya tenemos cargado, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, un operativo ahora en el mes de marzo, y esto sirve para darle una exhortación a todos los gestores públicos de todas las casi 3.000 entidades públicas, porque todas de alguna u otra forma usan servicios de consultoría, para que se preocupen porque hemos notado que hay un rezago significativo en la carga y la publicación de toda la documentación relacionada al tema de consultorías. De hecho, a la fecha ya hay como en el sistema de la Contraloría, hay como más o menos como 8.000 consultorías por casi 7.500 millones de soles que ya han sido cargadas al sistema. Pero de eso solamente como 4.800 lo pueden ver, porque el procedimiento es
Una vez que la información se sube al sistema de la Contraloría, el oficial de transparencia de cada una de las entidades tiene que publicarlo, ¿no? Y eso también está faltando, ¿no? Y además también, para esta fecha, ya deberían haber muchísimas consultorías más cargadas, ¿no? O sea, y muchas de estas consultorías, pues, son contrataciones de menos de 8 ITs. O sea, son contrataciones a dedo. ¿Tienen idea cuánto el Estado peruano contrató a dedo? ¿No? ¿Por qué? ¿Para qué nos vamos a engañar? Las contrataciones de menos de 8 ITs no son transparentes, no tienen competencia, no tienen pluralidad, pero eso sí son legales, ¿no? Porque tal como ya lo hemos dicho al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo, ha habido un abuso, ¿no? Del tema de las contrataciones de menos de 8 ITs, ¿no? Y muchas de esas son consultorías, ¿no? Porque el año pasado, solamente para que tengan una idea, casi la tercera parte de todo el gasto público en contrataciones se hizo a dedo. Se gastaron más de 19.300 millones de soles en 3.7 millones de contratos, ¿no? Entonces, ahora se va a desarrollar este gran operativo de consultorías que además ya en el marco de un trabajo con los monitores ciudadanos de control, con los mentores de control social y con la inteligencia artificial que ya tiene la Contraloría. O sea, la Contraloría ya tiene los 3.7 millones de contratos, ¿no? Y ahora lo que necesitamos es que se empiece, ya tenemos la información de cuáles son los entregables. Y lo que yo quiero es que todo el mundo sepa cuáles son esos entregables. Porque así ustedes mismos y sobre todo los ciudadanos nos van a permitir ayudar a controlar. O sea, se gasta demasiada plata a dedo en el Estado peruano. O sea, las contrataciones de menos de 8 IT no es que no deben existir, tienen que existir, pero tienen que regularse mejor. Quizá un pequeño municipio distrital, rural, bueno, pues hace pocas contrataciones y muy pequeñitas, ¿no? Pero tienes entidades del gobierno nacional que solo contratan con menos de 8 ITs. Y claramente gastar 19.300 millones de soles en contrataciones de menos de 8 ITs es una barbaridad, ¿no? Entonces, justamente por eso el tema de consultorías, que era un tema pendiente que lo teníamos el año pasado, que recién ahora lo vamos a poder, ya tenemos las capacidades analíticas, se va a desplegar, yo creo que va a dejar mucho, va a tener mucho que hablar, ¿no? Y bueno, en general, yo creo que eso es lo que vamos a desplegar durante el año 2024, ¿no? A continuación hay una serie de diapositivas, digamos, con mucho mayor detalle, se las vamos a alcanzar, ¿no? De en qué consiste el tema de cada uno de estos operativos, ¿no? Y sobre todo, quizá uno de los que más está sonando es el tema de, obviamente por obvias razones, es el caso de los espacios culturales, ¿no? Y efectivamente, nosotros, yo dije en el caso de Machu Picchu, cuando estuve en Cusco hace como 3, 4 semanas, que en 3 semanas debía terminar la investigación que se está haciendo y efectivamente ya acabó, ¿no? Y entonces, y justamente con la comisión auditora ha encontrado indicios razonables de irregularidades en el proceso de selección y contratación de Joinas, ¿no? De esta orden de servicio que se generó, ¿no? Por 36.000 soles, ¿no? Y ya se ha acreditado, se va a acreditar en esta semana seguramente una comisión para hacer el servicio de control que produzca el deslinde de responsabilidades de los funcionarios según corresponda, ¿no? Ustedes saben que la Contraloría lo que hace es primero hace una investigación, analiza el tema, recopila la información, se forma un juicio respecto de si ha habido o no contravención a una norma, y si ha habido una contravención a la norma, entonces quiere decir que lo que se ha hecho es presuntamente irregular y por tanto cabe hacer un servicio de control posterior para el deslinde de responsabilidades. Eso es lo que va a ocurrir en ese caso, ¿no? Luego está, como les decía, el tema del deporte y este tema de las consultorías, ¿no? Quizá nos pueden ayudar, María, para ver, para que nuestros colegas aquí, los señores y señores periodistas, vean cómo pueden usar el sistema de consultorías, ¿no? O sea, ya está abierto al público, ya está abierto, lo pueden entrar ahorita desde su celular, ¿no? Y hay más de 50.000 consultorías que están disponibles, como les decía, ¿no? Y ustedes pueden buscar las consultorías y aquí nos pueden ayudar. De hecho, eso es lo que estamos haciendo ahora, se van a desplegar una serie de servicios de control masivos porque hay entidades que todavía no cumplen. Hay unas que han cumplido, pero no han cumplido a medias. Hay otras que han cumplido plenamente, ¿no? Adelante, por favor, Luis, a ver si nos ayudas con una
breve demostración de lo que hay en este sistema. Gracias, Contralor. Buenos días, vicecontralores, a todos los amigos de la prensa. Como bien decía el Contralor, se emite la ley 31559 el 13 de agosto del 22. Esta ley trataba de la transparencia y rendición de cuentas en los contratos del Estado y además indica que la Contraloría va a establecer un procedimiento. Es así que el 6 de abril del 23 sale el procedimiento y dentro de las obligaciones era que 10 días después de firmado un contrato se suba a este portal los contratos y 10 días después que el área usuaria daba la conformidad del producto del entregable, también se tenían que subir los productos, las conformidades, etcétera, ¿no? Como se puede mostrar en pantalla, mostramos un ejemplo. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2003 tuvo varias consultorías. Vamos a buscar, este es un proceso de seguridad para evitar cualquier tipo de problemas en el aplicativo. El sistema nos pide algunas validaciones. Pero lo que van a ver aquí es toda la información cargada de la consultoría, los contratos, los requerimientos, los términos de referencia, la persona jurídica natural con la cual contrató el Estado, ¿no? Y si además la finalidad de la contratación coincide con los entregables y las conformidades y si estas fueron dadas en plazo. Como pueden ver, acá hay un ejemplo. Vamos a ver el detalle rápidamente. Le haces clic, por favor. Acá, la parte de arriba van a ver el área usuaria. Esto es muy importante, ¿no? ¿Quién es el área usuaria que da la conformidad? Está el requerimiento para descargar, le dan clic y se descarga, está toda la información. Más abajo están los términos de referencia con los cuales se firma el contrato, ¿no? También se puede descargar. Más arriba, por favor. Y acá hay dos secciones en la parte de arriba, para arriba, por favor. Está más arriba la contratación, siempre y cuando haya pasado de 8 UITs. Acá hay un proceso de selección y pueden ver que está el contrato, está todo para descargar. Más abajo, por favor, está la persona jurídica con la cual se firmó el contrato. Si es una persona jurídica, están los miembros digamos, del directorio de esta institución. Arriba, por favor. Si es menor a 8 UIT, está la orden de servicio, ¿no? También se puede descargar. También está todo el detalle de la orden con la persona jurídica. Y lo más importante que acaba el señor Contralor, está todo el detalle para descargar. Cerramos, por favor. O sea, permíteme, Lucho. Sí. O sea, ¿qué es lo que hay que preocuparse aquí? Hay tres preguntas que hay que hacerse cuando uno mira una consultoría. La primera es, dado de que la ley te permite hacer contrataciones a dedo, aunque parezca absurdo, ¿no? Entonces, las preguntas relevantes son, oiga, esta consultoría, ¿realmente para qué la contrataste? ¿La contrataste porque la necesitabas? ¿O la contrataste solamente para dar trabajo a tus amigos? ¿O para pagar favores políticos? Y esa pregunta ahora ya se puede responder, porque ahora van a todos conocer cuál es el requerimiento del área usuaria. O sea, ¿por qué has contratado esa consultoría? ¿No? Y esa es la gran virtud de un sistema como este. Le da trazabilidad completa, de principio a fin, a todo el proceso. Y por tanto se puede mirar integralmente, que eso es lo que quería hacer, es por eso que nos hemos demorado un poco, ¿no? De hecho, ya tienes el requerimiento. Entonces ahí verás, oye, ¿por qué estás pidiendo esto? ¿Esto está de acuerdo a tus funciones? Oye, pero ¿no hay un área que hace esta chamba en tu organización? Y si hay un área, ¿por qué estás contratando un consultor? ¿No? ¿O es que el área no funciona? ¿O es que el área no tiene personal? ¿O qué es lo que está pasando? ¿No? Pero además van a poder mirar el contrato y los términos de referencia que son parte del contrato para que venga la otra pregunta. Ya, oye, ya contrataste esto y pagaste miles de soles. Ok, ¿lo que te han entregado es lo que tú pediste? Porque acá resulta que usan las menos de 8 ITs y las consultorías para contratar por A y terminan entregando B, igual le pagan. Porque en la vida real la lógica de esa contratación no era necesaria, estás haciendo un favor. Entonces, en la vida práctica, esto va a permitir transparentar realmente, no solamente por qué contratan, sino si eso que han contratado es lo que le han entregado. Ese es el gran virtud. Nadie conocía cuáles son los entregables. Nadie. Ahora sí, todos se van a transparentar. Y la Contraloría va a estar detrás de que efectivamente y va a procesar administrativamente a todos los funcionarios que no cumplan con levantar la información, ¿no?, en el sistema, que todavía falta mucho. A la fecha ya deberían haber más de 300.000 consultores, estamos con 50.000. No, porque yo sé que es un proceso complejo, yo sé que a veces los funcionarios tampoco tienen el tiempo suficiente, pero ya a partir de este mes de marzo vamos a empezar a imputar las responsabilidades por el no cumplimiento de la ley, ¿no? Tienen que levantar la información, ¿no? Y entonces, y la última pregunta es, ¿no?
Oiga, ya, contrataste, entregaron lo que pediste, ya, ¿y sirvió para algo? ¿O simplemente has pagado por un montón de papeles que están en un anaquel que no sirven para nada? ¿No? Entonces, sigue Lucho, por favor. Por eso es tan importante tener la trazabilidad completa. No solamente ya, porque ya existía información sobre cuánto se gasta en las consultorías, pero por primera vez se va a poder transparentar y todos los ciudadanos van a tener el derecho de saber en qué se gasta su plata en materia de consultoría, ¿no? Sí. Sí, como bien decía el señor Contralor, acá está el entregable. Podemos hacer clic, por favor, en el segundo. Y ahí se puede descargar. Le hacen clic al número 2. Mm. Al segundo. En la parte de abajo podemos ver, bajen por favor, el entregable se puede descargar, todos los entregables, las conformidades es la siguiente sección y los pagos, ¿no? Eso se confirma. Y en la parte de arriba también se pueden cargar, ahí está para descargar todas las conformidades. Esta entidad ha cumplido, ha registrado toda la información necesaria, tanto el entregable con las conformidades y los pagos en fecha, ¿no? Está todo para descargar. Sube, por favor, en la parte de arriba. También se pueden cargar más arriba, digamos, las adendas, las controversias, de repente han ido a arbitraje, ¿no? Otros documentos como modificaciones contractuales. Es decir, toda la información está disponible para registrar. Como bien decía el señor Contralor, hay muchas entidades que están pendientes de actualizar. Se van a sacar unas orientaciones de oficio para darles 45 días para corregir esta situación y en los casos de incumplimiento, donde se verifique que el requerimiento no coincide con el entregable, se van a imputar también responsabilidades. Esto a partir del análisis de la información. Eso, señor Contralor.